Bienvenidos a Buenos Aires. En esta guía rápida te mostraré todos los lugares que tienes que visitar en 5 días que considero es el número perfecto para visitar esta hermosa ciudad. Pasaremos por los shows de tango, Caminito, el Obelisco, la Casa Rosada, el Jardín Japonés y mucho más. Quédate hasta el final porque este video lo necesitarás. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Y para los que se preguntan si Buenos Aires se parece a París, yo diría que sí. Buenos Aires me sorprendió. Cada calle, cada edificio emblemático, sencillamente es un destino que tienes que visitar. El primer lugar y donde iniciaremos este recorrido es la Casa Rosada, construida en 1713, sede del gobierno argentino, ubicada en la Plaza de Mayo, el corazón de Buenos Aires. Tómate una linda foto para continuar el recorrido. En esta misma plaza se encuentra la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Su construcción comenzó en 1753. Este edificio me encantó por su arquitectura neoclásica. Ahora nos encontramos en el Centro Cultural Kirchner, muy importante para los argentinos. Es un poco polémico por su propio nombre, y antes era la sede central del Correo Argentino. Cuenta con eventos culturales gratuitos. Podrás ver el cronograma de actividades en su página web. Ahora los saludo desde el Obelisco, uno de los sitios más emblemáticos de Buenos Aires. Ubicado en la intersección de la avenida 9 de Julio y Corrientes, tiene una altura de 67 metros y fue construido en 1936 en conmemoración de los 400 años desde la fundación de Buenos Aires. Este monumento ha sido testigo de eventos históricos y culturales por muchos años, ya que es un punto de encuentro de multitudes. ¿Estás tomando nota? Muy cerca de aquí encontraremos el siguiente lugar. Otro de los puntos imperdibles de la ciudad de Buenos Aires es el Teatro Colón. Acompáñame que te voy a mostrar unas imágenes. Cuenta con visitas guiadas, con una gran historia y una de las acústicas más impresionantes del mundo. Si quieres ver el video completo, te lo dejaré en la descripción para que pases por allí después de terminar aquí. Pero si te está gustando este video, quiero que pares, le des like y compártelo con quien vas a realizar este viaje genial. Continuemos. Muy cerca de aquí encontramos la calle Florida, donde se hacen los famosos arbolitos, con quienes podrás cambiar los dólares a pesos argentinos. Ten cuidado siempre y revisa muy bien los billetes que te están dando. En esta calle encontramos un centro comercial típico de turistas, pero en lo personal me gustó mucho, no solo por su historia, sino por lo que hay adentro. Y ahora estamos desde las Galerías Pacífico, un sitio muy lindo que tú mismo puedes ver. En la nave central cuenta con pinturas únicas. Podrás entretenerte un poco admirando la belleza de este lugar. Dicen que es únicamente para turistas por sus altos precios. Si es así, déjamelo en los comentarios. Nos dirigimos ahora al barrio San Telmo, uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, caracterizado por sus calles empedradas, arquitectura colonial y ambiente bohemio. Tendrás que visitar el mercado de San Telmo, construido a finales del siglo XIX, y podrás encontrar muchos sitios para ir a almorzar y comer algo muy rico. También tengo un video en mi canal donde te recomiendo todos los lugares que visité para comer en Buenos Aires, y eso te va a encantar. Después de un paseo por San Telmo y enfrente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que es un edificio muy bonito, puedes encontrar la estación de bus. Es una forma muy económica para moverte por Buenos Aires y puedes trasladarte a otros sitios que más vayas a visitar. Cuando vayas caminando por Buenos Aires te vas a encontrar muchas veces con la avenida 8 de Julio. Ha sido considerada una de las calles más anchas del mundo por mucho tiempo, con 140 metros. Necesitas más de un semáforo para cruzarla toda. Por aquí pasan las líneas principales de bus que puedes utilizar por un bajo costo, que te transportan a muchas partes de Buenos Aires. Es un buen servicio público. Recuerda que si vienes en verano y hace calor y humedad como hoy, vas a necesitar mucha hidratación porque realmente se siente una temperatura muy alta. El subte es el medio de transporte más fácil y más económico para moverte dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces úsalo. Cuando estés en el subte debes tener cuidado, ya que hay algunas estaciones en las cuales no se puede pasar de una plataforma a la otra. Algunas rutas de buses tienen baja frecuencia, así que ten paciencia y es importante que compres la tarjeta SUBE para usar estos transportes. Los precios en este momento de los buses rondan los 60 pesos y el metro alrededor de 80 pesos.
Bienvenidos al barrio de La Boca. Hoy los saludo desde Caminito. Esta esquina es una de las más famosas y representativas de Buenos Aires. Diviértete viendo todos los turistas que a diario se toman fotos aquí y, ¿por qué no?, tómate tú también una linda foto. Como pudieron ver, Caminito es un sitio muy concurrido, pero es una foto obligatoria cuando vienes de viaje aquí. El barrio de La Boca era un barrio para inmigrantes. Ellos pintaron sus casas de colores muy al estilo italiano. Encontrarás en sus calles tango, recuerdos y mucho arte. Al caminar por este barrio podrás comprar cuadros de artistas locales. En lo personal siempre viajo asegurado y con este código en el link de la descripción tendrás los mejores precios con Continental Assist para tu próximo viaje internacional. De aquí nos dirigiremos a un sitio muy famoso e importante para los porteños. Bienvenidos al estadio del Boca Juniors. Para poder entrar tienes que ser socio, entonces como no somos socios solo podemos venir aquí a la puerta. Ahora estamos en el jardín japonés, hay un poquito de fila, pero vamos a hacerla. Ya dentro del jardín japonés cuesta $1.50 y está haciendo bastante calor, pero vamos a dar una vueltica y ya les muestro cómo es aquí el jardín japonés. Inaugurado en 1967 como parte de una muestra en homenaje al Japón y desde entonces ha sido renovado y ampliado en varias ocasiones. El diseño del jardín es típicamente japonés, con puentes, cascadas, estanques, senderos y una gran variedad de árboles, plantas y flores típicas del Japón. Aquí está la fortuna. Si no me gusta, no les muestro. Cuesta 50 pesos y vamos a ver qué nos sale. Eres un talentoso narrador. No sé a qué se refiere, pero eso es lo que dice. Después de haberme comido la galletita de la suerte, espero que les haya gustado el jardín japonés. Chao. Los saludo ahora desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sitio que debes visitar, es un edificio muy lindo y al fondo va a estar la Floralis Generica, que es otro punto que ya te voy a mostrar. Una carrera universitaria que tiene más de 200 años de historia y están en este edificio desde 1949. Y llegamos a la Floralis Generica, un monumento que me encantó y creo que es uno de mis favoritos en Buenos Aires. Está ubicado en la Plaza de las Naciones Unidas, en el barrio de La Recoleta, justo detrás de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hay otros sitios que puedes visitar muy cerca de acá, entonces muy recomendado. No olvides tomarte una bonita foto. Nos encontramos en el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires. Inaugurado en 1822, fuente de inspiración para muchas historias y tengo un video completo en mi canal de YouTube, te lo dejaré aquí arriba y también en la descripción. El siguiente punto a visitar, y no menos importante, es Puerto Madero. Nos encontramos en Puerto Madero, es una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Ahora se convirtió en una zona de restaurantes muy lindos y apartamentos muy exclusivos que puedes ver alrededor. Ahora es un moderno barrio ubicado a orillas del Río de la Plata. Cuenta con espacios verdes y una variedad de restaurantes y tiendas de lujo. Aquí encontrarás el famoso Puente de la Mujer. Pero este lugar no siempre fue así. Antes fue un puerto que quedó pequeño dado el gran crecimiento que tuvo Buenos Aires por la explosión industrial. Y llegamos al famoso Café Tortoni. Inaugurado en 1858, un lugar icónico en el microcentro de Buenos Aires. Aparte de ser una cafetería donde encontrarás desde desayunos hasta cenas, aquí podrás disfrutar de un show de tango por $22 estadounidenses. Debes reservar con anticipación y te aseguro que será un show muy lindo. Y sé que dirán que es solo para extranjeros, y pues sí, soy un extranjero y lo disfruté un montón. Bienvenidos a Tigre. Es un lugar muy lindo, antiguo lugar de descanso de la aristocracia porteña, lleno de canales y clubes para los adinerados de la época. También tengo un video en mi canal de YouTube para que le des un vistazo. Y no dejes de lado este lindo lugar para visitar a solo 1 hora de Buenos Aires. También sígueme en mis redes sociales, allí tengo más información de destinos.
El Parque de la Costa es uno de los parques más representativos para la gente de Buenos Aires. Puedes venir aquí con tu familia, queda aquí en Tigre. Volviendo de Tigre y entre la estación Belgrano C y el barrio chino, puedes encontrar este barrio con edificios altísimos, muy residencial y muy chévere. Esta es otra cara de Buenos Aires. Los saludo desde el Ateneo, otro de los infrantables de Buenos Aires. Recuerda que hay varios Ateneos y el Ateneo Splendid, aquí te dejo la dirección, es el que tiene este hermoso teatro que puedes visitar. Una librería increíble, localizada donde antes era el Teatro Gran Splendid. Podrás comprar algún libro o recuerdo para tu familia. Debido al gran crecimiento que tuvo Buenos Aires hacia los años 1900 y la masiva migración que hubo desde Europa, tuvieron que crear un sistema sanitario. Detrás mío está el Museo Sanitario y del Agua de Buenos Aires. También conocido como el Palacio de Aguas Corrientes, construido para alojar los tanques de suministro de agua de la creciente ciudad a finales del siglo XIX, y está clasificado como Monumento Histórico Nacional. Y si llegaste hasta aquí, te invito a que veas esta lista de reproducción, donde reúno todo lo que necesitas saber para planear tu próximo viaje a esta bella ciudad. No olvides suscribirte y compartir a quienes quieres que te lleven a este lugar. Un saludo, experto viajero, y nos vemos en un próximo destino.